el cuentacuentos. Este relato pertenece a la serie sobre la historia de Warhammer 40.000. Gracias a la web Wikihammer 40K por permitirme compartir contigo este relato. Si te gusta mi contenido, ayúdame para poder seguir haciéndolo cuando te suscribes, le das a like y dejas un comentario. Ahora, acomódate y déjate llevar por esta historia. La verdad imperial, nombre dado al conjunto de creencias filosóficas promulgadas por el emperador de la humanidad, fue ensayada por él mismo en Terra ya antes del inicio de la Gran Cruzada y defendía los valores de la razón y la ciencia, desplazando con ello toda fe en religiones, supersticiones y divinidades de cualquier tipo, recuperando así los pilares culturales que elevaron a la humanidad a su máximo esplendor en la historia durante la era de la tecnología. El propio emperador afirmó que la humanidad no sería libre para progresar y avanzar a su predestinada posición como la especie preeminente de la galaxia hasta que la última piedra del último templo fuese derribada sobre el último sacerdote. Purgó la vieja Terra de todas sus antiguas religiones y creencias, llegando incluso a acudir personalmente a la destrucción de la última iglesia tras entablar con su último párroco una batalla dialéctica entre ciencia y dogma. La verdad imperial también afirmaba que la humanidad era la especie que debería gobernar por derecho la galaxia, pues su forma física era la más pura. Además, todas las demás razas alienígenas inteligentes, como los Eldars, ya habían intentado dominar la galaxia y habían fracasado. Ahora era el turno de los humanos de lograr el éxito donde los demás habían fallado. El ateo dogma imperial debía ser llevado a todos los mundos de la humanidad, pacíficamente en principio, aunque impuesta por las armas si fuera necesario, pues el emperador creía que la unidad era el único camino por el que la humanidad podría sobrevivir y prosperar en un universo tan hostil. Si esto requería el desafortunado uso de la fuerza contra los que rechazaban esta necesidad, así sería. Aunque sostenía la luz de la razón y la ciencia, tenía una sola prohibición en ese sentido. Los hombres nunca debían desarrollar inteligencias artificiales. El emperador recordaba que había sido la guerra entre la humanidad y las máquinas inteligentes conocidas como hombres de hierro, lo que había iniciado el declive de la civilización interestelar al final de la era oscura de la tecnología, y no tenía ningún deseo de que la humanidad repitiese sus errores pasados. Por tanto, cuando las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada encontraban civilizaciones humanas avanzadas que habían desarrollado inteligencia artificial, simplemente exterminarían a su población como peligro potencial para todo el naciente imperio.
La verdad imperial se extendería a todas las colonias humanas que se redescubrieran durante la Gran Cruzada, inculcada a todos los soldados del ejército imperial, impulsada por los astartes y promovida en toda la población por grupos de iteradores imperiales. Estos se trataban de cuerpos de oradores y retóricos de una habilidad y pasión inmensas que iban adjuntos a todas las flotas expedicionarias con la misión específica de extender la verdad imperial. De esta manera, el credo reforzó aún más la Gran Cruzada, dando el apoyo simbólico del emperador a todos los científicos, escépticos y pensadores sobre los que se articulaban los planes de una civilización galáctica unida. Él diseñó la aparición de un nuevo renacimiento por todo el naciente imperio para ver cumplirse sus ambiciosos sueños de mejorar la vida de la humanidad. Esperaba que una nueva era de ciencia y progreso tecnológico consolidaría las victorias obtenidas por él y sus guerreros, al obtener un nuevo lugar para los humanos en la galaxia, una restauración del puesto que correspondía por justicia a la humanidad como especie predominante del universo conocido. Dirigidas así por la voluntad del emperador, las primeras flotas expedicionarias salieron hacia la galaxia. Precediendo a cada gran flota de cientos y a veces hasta miles de naves, solía haber contingentes menores de flotillas independientes dirigidas por una clase de líderes marciales que se conocerían como los comerciantes independientes militantes. Muchos de estos individuos eran antiguos gobernantes de los muchos reinos que el emperador había sometido en las guerras de unificación y en las primeras fases de la Gran Cruzada. Se les había ofrecido una dura lección: inclinarse ante el emperador y jurar servir a la Gran Cruzada o morir. Aunque muchos antepusieron su orgullo a lo que consideraban una forma de esclavitud, otros eligieron tomar la garantía de comercio. Había un precio, no obstante. Se esperaba de los comerciantes independientes que explorasen por delante del frente de la Gran Cruzada, acompañados por sus propios ejércitos, así como por cualquier otro recurso que el emperador les hubiera cedido. Al operar tan alejados de los ejércitos del emperador, los comerciantes independientes militantes podían esperar poca o ninguna ayuda si encontraban enemigos demasiado poderosos para ellos. Tras varias décadas de penetrar en la negrura del vacío, sus flotas solían parecer vagabundos desarrapados y a veces incluían naves Xenos con formas totalmente novedosas o diseños esotéricos e incomprensibles. Se les prohibió regresar a Terra y a sus lugares de origen, pues en su sabiduría el emperador no solo buscaba librarse de poderosos rivales, sino también asegurarse de que incluso al morir sirvieran a la humanidad. Muchos se desvanecieron solos y olvidados, muertos, consumidos o esclavizados por abominaciones alienígenas sin nombre, lejos de la luz de Terra. A medida que se expandía el imperio, también lo hicieron sus flotas. Incontables maravillas tecnológicas largo tiempo perdidas fueron recuperadas,
algunas de ellas arrancadas de las manos muertas de custodios reticentes, y otras entregadas voluntariamente como tributo al Señor de la humanidad. Algunas naves eran únicas, construidas con métodos que ni siquiera los más dotados tecnosacerdotes de Marte podían esperar imitar. La Terminus Est, la Nicor, la Mirabilis y la Falange fueron las más destacadas. Otros modelos y clases resultaron más fáciles de reproducir, y en poco tiempo los diversos brazos de las Fuerzas Armadas Imperiales adquirieron sus propias panoplias distintivas de naves de guerra. Las astronaves de las legiones astartes solían tener una proa roma y un blindaje grueso, diseñados para resistir la terrible tormenta de fuego que acompaña a una invasión planetaria, y sus corazones de plasma alimentaban a algunas de las armas más destructivas conocidas por la humanidad. Las naves del resto de las armadas del emperador eran mucho más diversas, pero todas aspiraban a la supremacía en el vacío espacial. Variaban desde los majestuosos acorazados, máquinas de destrucción kilométricas con el blindaje concentrado en el morro y los flancos repletos de fila tras fila de baterías de armamento, a los ligeros y letales destructores y los desnudos corredores disformes, pasando por las vigilantes fragatas de piquete y las lentas fortalezas estelares. Aparte de estas, había innumerables clases de transportes, arcas, cargueros y naves de suministro, así como las naves forja y otras extrañas astronaves de guerra del Mechanicum. Incluso con el acceso a las vastas flotas de astronaves y suministros militares que las forjas de Marte podían producir, la expansión hacia la galaxia desde Terra era lenta, debido principalmente a la falta de mano de obra y de líderes experimentados. Sin el genoma único de los primarcas, el tiempo requerido para crear un marine espacial era mucho más largo de lo ideal. Y además, el emperador era inflexible en cuanto a que el material para nuevas semillas genéticas debía venir directamente de él, para mantener los órganos puros y 100% efectivos, ya que la mutación ya había empezado a aparecer incluso en esta etapa temprana de la existencia del Adeptus Astartes. Aún así, y a pesar de las dificultades, los planes expansionistas del Imperio Humano fueron viéndose cumplidos gracias a la fuerza de voluntad de sus ideales. El sistema solar tuvo muchas batallas decisivas que pasaron inadvertidas en la historia debido a la corta duración de dichas campañas. Antes de la fundamental unión con Marte, el satélite de Terra sería la primera prueba de combate para las legiones astartes fuera del planeta natal de la humanidad. Y es que mientras las guerras de unificación aún rugían con violencia, Luna era el bastión de un conglomerado de cultos genéticos resurreccionistas, los cuales conceptualizaban que la esencia de la naturaleza humana era una combinación de la obviedad científica y la trascendencia existencial.
Para ellos, la auténtica naturaleza de la humanidad era visible en la carne y la mente del individuo, siendo cada persona un reflejo de unos arquetipos que persistían a lo largo de la existencia. Ahí, cada culto se aferraba a un conjunto distinto de arquetipos. Para algunos, dichos arquetipos eran figuras antropomórficas. Otros eran sucesiones de números, algunos tonalidades cromáticas, otros eran sistemas simbólicos. El paso de los milenios y el aislamiento transformó unas válidas teorías científicas en credos cuasi religiosos que cimentarían la variedad de culturas de las poblaciones de Luna, todas finalmente centradas en el estudio y la adoración por el avance genetista. Dicha implicación llenaría el satélite de Terra de instalaciones científicas tan avanzadas que llegarían a rivalizar en excelencia técnica con las del propio emperador situadas bajo el Himalaya. A pesar de estar impregnados de dogmas que rozaría la adoración doctrinal, técnicamente todos perseguían la comprensión de la esencia humana a través de su arte de la genoforja. Cada nueva generación de cultistas genoartesanos era creada a partir de las investigaciones de sus predecesores, partiendo de la base de grandes cantidades de información sin alterar, procedentes de la era oscura de la tecnología, siendo de esta manera a la vez científicos y sujetos de pruebas, probando en su propia población las nuevas investigaciones y descubriendo avances científicos en tiempo récord. La ciencia genética de Luna se volvió un credo religioso en toda regla debido al alcance de sus éxitos. En sus complejos subterráneos, los cultos eran poderosos, aislacionistas y sobre todo se resistían a la verdad imperial. Esa resistencia no era ninguna novedad y normalmente habría sido respondida con la usual destrucción absoluta. Pero dicha aplicación de fuerza desmesurada pondría en peligro el tesoro en forma de avances científicos que Luna contenía en sus instalaciones científicas. Lo que llegaría a llamarse como el método de exterminatus sobre el satélite de Terra fue por tanto descartado. Unificada Terra, el momento de saltar al espacio cabalgando el ideal de la Gran Cruzada había llegado. El esfuerzo militar que sería necesario para tal objetivo exigiría incontables efectivos de marines espaciales. Las instalaciones terranas no serían capaces de afrontar semejante aumento del ritmo de transformación de reclutas para las legiones. Así que el imperio tenía que absorber la capacidad productiva de las instalaciones de Luna. Pero los cultos genéticos selenitas no se inclinarían fácilmente ante el hambre del recién nacido imperio, habiendo ya de hecho rechazado en el pasado tanto las maquinaciones de los caudillos terranos tecnobárbaros como de los magi de Marte. Los selenitas habían recibido a los embajadores del nuevo imperio terrano con cortesía, pero su respuesta a sus ofertas, amenazas y tratos fue el silencio. Cuando las amenazas empezaron a ser más frecuentes que las ofertas, los cultos lunares empezaron a rechazar activamente a los embajadores y a prepararse para la guerra.
históricamente muy divididos por la gran cantidad de diferencias en sus credos genetistas, la posibilidad de la dominación terrana superó todos los desacuerdos doctrinales entre los líderes y los genoartesanos de los cultos, creando un bloque unido frente al invasor. Así pues, la última delegación imperial enviada a Luna fue devuelta a Terra como un amasijo de carne licuada dentro del cascarón muerto de su lanzadera. Recibido el violento mensaje, el emperador dio la orden de que los cultos lunares fuesen pacificados, sus creencias quebradas y su arte sometida a las necesidades del imperio. La complicación estaría en la imperiosa necesidad de mantener intactas no solo las genoforjas, sino también a los genoartesanos cultistas que las trabajaban, con lo que el despliegue de combate debería priorizar la astucia por encima de la fuerza. Fuera cual fuese la estrategia a seguir, ésta tendría que mezclar una contundencia aplastante con una precisión quirúrgica. Las creencias y la voluntad de resistir de los cultos debían ser segadas de un solo golpe. Para ello, el emperador diseñó una estratagema en la que incluyó a 3 de sus legiones más adecuadas para dicho propósito, una fuerza combinada de la 7ª, la 13ª y la 16ª, o como llegarían a llamarse en el futuro, los puños imperiales, los ultramarines y los lobos lunares, siendo estos últimos la clave de la operación. La aún innominada 16ª había sido elegida como la vanguardia de la fuerza, utilizando para ello todos y cada uno de sus efectivos en la operación. Llegado el día, los potentes cohetes de asalto surcaron el cielo de Terra atravesando la atmósfera, y una vez liberados de la gravedad, apagaron por completo todos los sistemas de sus naves para evitar ser detectados, avanzando silenciosamente hacia Luna como flechas disparadas en la noche. Solo los marines espaciales, protegidos dentro de sus selladas servoarmaduras, podrían haber llevado a cabo semejante plan y haber sobrevivido al frío del espacio. Estoicos, concentrados y en silencio, los guerreros de la 16ª aguardaron en la oscuridad solo con el sustento de sus trajes cubiertos de escarcha. Poco después, tras ellos, surgió desde Terra una oleada menor de naves cargadas con unidades de la 7ª y la 13ª, con sus motores rugiendo a plena potencia mientras sus cascos brillaban provocativamente por el vacío, siendo esta segunda ola de atacantes la demostración de poder que los cultos genéticos esperaban, y con ello la distracción perfecta para la primera. Rabiosas hileras de fuego de supresión fueron proyectadas desde los sistemas de armas incrustados en la superficie de Luna en dirección a la segunda fuerza de asalto que se aproximaba. Pero mientras los cañones barrían a los atacantes, las mortales pero silenciosas naves de asalto de la 16ª, inesperadas e invisibles, colisionaron sin piedad sobre sus objetivos como un puñal en la oscuridad. Aparte del evidente éxito táctico de la operación,
La eficiencia de la misma se vio potenciada por la gran cantidad de información obtenida a raíz de las muchas misiones diplomáticas desplegadas sobre Luna con anterioridad. Los destacamentos de embajadores no solo volcaron sus esfuerzos a la incorporación pacífica de Luna. En previsión de un posible fracaso diplomático, agentes imperiales que formaban parte de dichos séquitos fueron llevando a cabo sutiles operaciones de espionaje, acumulando de esta manera gran cantidad de información vital para posibles operaciones futuras de toda índole. Así pues, para cuando comenzó la operación de pacificación de Luna, las localizaciones de cada batería de defensa y de cada líder cultista eran conocidas ya a la perfección, formando por tanto parte del plan de batalla de la 16ª para ser rápida e implacablemente suprimidas, destrozando las defensas y abriendo brechas en los complejos de túneles, cogiendo prácticamente por sorpresa a los defensores y eliminándolos sin importar qué monstruos semimecánicos creados por la artesanía genética selenita fueran arrojados contra ellos. Las baterías de defensa fueron silenciadas sin apenas haberse cobrado bajas entre la segunda oleada de marines, mientras los pasillos de las instalaciones científicas se inundaron con la sangre de la matanza. De los más de 100 líderes cultistas dispersos por toda Luna, la mayoría murieron sin haber tenido oportunidad de reacción. Los pocos que tuvieron la dudosa suerte de llegar a refugiarse para hacer frente a los invasores terminarían por enfrentarse a corpulentos guerreros de pálida armadura gris que irrumpieron con violencia inusitada en sus refugios, explotándoles a disparos sin piedad. Sin sistemas de defensa ni la dirección de sus cabecillas, los cultos selenitas no pudieron hacer nada cuando la segunda oleada terminó por desembarcar, empezando a romper sistemáticamente sus últimos reductos mientras aislaban las bolsas de resistencia. Tan solo 6 horas después de que la primera batería defensiva lanzara el primer disparo, Luna estaba pacificada. Afrontando una aniquilación completa, los selenitas supervivientes hincaron la rodilla y emitieron un comunicado de rendición de especial relevancia que quedaría grabado en la historia de la 16ª Legión, suplicando así al emperador que retirase a sus lobos. Así, los genoartesanos de Luna ayudarían desde entonces a forjar las siguientes generaciones de Astartes. Con el sistema solar bajo el férreo control imperial, la Gran Cruzada lanzó sus expediciones en todas direcciones. Cetonia, una guarida de colmenas e industria contaminada, existía en uno de los sistemas vecinos más cercanos a la Tierra. Al estar al alcance incluso de naves espaciales que no fueran de curvatura, el planeta se colonizó, edificó, excavó y minó probablemente desde el comienzo de los viajes espaciales. Como tal, todos los recursos naturales habían sido despojados y utilizados milenios antes, siendo incluso la propia maquinaria
y la antigua tecnología minera redescubierta con el tiempo y recuperada por los magos de Marte cuando ya no tenían más utilidad. El proceso de extracción de millones de piezas de maquinaria distribuida por el planeta, así como de las ingentes cantidades de aparatos tecnológicos, establecieron un relativo gobierno del Adeptus Mechanicus, cuya única intención era la de despojar al planeta de lo poco que le quedaba de valor. Debido al poder de los tecnosacerdotes, solo en sus áreas de acción se dispersaba una anarquía que infectaba Cetonia hasta el último de sus recovecos. El planeta que quedaba era en gran parte redundante y abandonado, descrito como rocoso y volcánico, completamente plagado de catacumbas, túneles, plantas industriales en ruinas y minas agotadas. La población se adaptó a unas condiciones duras de vida, llegando a volverse famoso por bandas de humanos de la peor calaña y los barrios bajos. La mayor parte de su población luchó entre sí y murió en los túneles laberínticos debajo de la superficie. El primer contacto imperial con el sistema de Cetonia tuvo lugar a principios de la Gran Cruzada, cuando la primera inclinación al descubrir el mundo que tuvo la compañía pionera de cazadores estelares bajo el mando del capitán Cornelius Dure fue la de quemar toda la vida en el planeta, por dentro y por fuera. Según él, Cetonia solo se trataba de un nido de serpientes que se retuercen en la oscuridad y que haríamos mejor en destruir. Y a pesar de que dicha descripción encajaba perfectamente con los pobladores de aquel cascarón vacío plagado de túneles olvidados, el planeta poseía ingentes cantidades de un tipo de recurso de vital importancia para el imperio. Y es que, aunque la toma de Luna y sus genoforjas aceleraron la creación de marines espaciales, para poder hacer efectiva dicha producción, los artesanos genéticos necesitaban carne sobre la que trabajar. Así, lo que parecía un mundo destinado a ser desechado se convirtió en la solución demográfica necesaria para alimentar el reclutamiento de las legiones astartes. Luchadores endurecidos y supervivientes natos a millones. Una raza magra y hambrienta, desprovista de esperanza y capaz de soportar los horrores del universo. De esta manera, su población se convirtió en una riqueza mayor de lo que sus minerales podrían haber sido. Millones de reclutas fueron engrosando las filas de las diferentes expediciones que componían el ejército imperial, mientras que los más violentos, irreductibles e incontrolables fueron esclavizados a la fuerza y destinados a las genoforjas de Luna para los procesos de transformación en marines espaciales. Aquellos que sobrevivieran a los duros procesos de transformación física, sumados a los invasivos tratamientos de condicionamiento mental, terminarían resultando en leales e implacables guerreros astartes. Por su parte, como recompensa por su participación crucial en la pacificación de Luna, la 16ª Legión fue honrada con la mayor parte de la producción de dichas forjas genéticas.
Esta merced haría que la 16ª Legión llegara a cuadruplicar su cantidad de efectivos en pocos años. La resistente y violenta naturaleza de los cetonianos parecía encajar con la esencia de la Legión, ya que desde sus inicios la 16ª se alimentó de reclutas procedentes de territorios en terra, que producían gentes de duro carácter inmisericorde e independiente, fruto de vidas llenas de conflicto perpetuo y dura supervivencia, conllevando que guerreara instintivamente con una agresividad abrasiva. Quizás por la influencia de su legado genético, o por el uso que de ella hizo el emperador, esta se hizo sinónima de asaltos de choque repentinos y aplastantes. Orgullosos, poco dados al humor o a la empatía, ni tampoco al misticismo o siquiera a las élites rituales y militares, eran una estirpe distinta de las fuerzas verdaderamente humanas que luchaban a su lado. Su agresividad se revelaba en todos y cada uno de sus actos, pero también lo hacía la fuerza de control que la mantenía a raya. A pesar de que la población del planeta fue siendo forzadamente extraída para su uso en la Gran Cruzada, el sistema de bandas aún seguía vigente. Kagedón, el líder de uno de tantos clanes del planeta, encontró durante uno de sus muchos asaltos en territorios rivales a un niño de débil complexión, con pocas esperanzas de supervivencia junto al cadáver de su supuesto padre, y decidió adoptarlo. Cetonia era lo más parecido a una gigantesca máquina de procesamiento humano, donde por un lado entraban las personas y por el otro salían ingentes amasijos de carne picada sin nombre ni historia. La vida no tenía ningún valor. Los hermanos asesinaban a los hermanos, los padres abandonaban a los hijos y las mujeres apuñalaban a los esposos. Un día estabas vivo y sin motivo ninguno, al siguiente no. El pasado no le importaba a nadie y el futuro era totalmente incierto. Matar, robar y morir. Una sociedad impuesta simplemente por la ley del más fuerte, el cual iba cambiando constantemente. Por ello, era para todos inexplicable que todo un líder entre saqueadores hubiera tomado la extraña decisión de aceptar a alguien tan débil. Le llamó Nergi, nombre que en antiguo cetonés significaba el sin nombre, y acabó relegado al último lugar por ser el más pequeño e inútil del clan, teniendo que sufrir los constantes abusos y desprecios del resto al no haber conseguido aún su nombre de caza, algo que había sido imposible debido a la mezcla de su corta edad y una complexión casi famélica, existiendo siempre superado por los llamados bravos, aquellos que ya habían matado en combate. Nergi deseaba ser uno más del clan, aullar tras los asaltos entre el coro de saqueadores y darle así a su vida algún tipo de sentido. La cultura cetoniana era una mezcla de practicidad, desesperanza y despiadada brutalidad, donde el miedo, el odio y la venganza eran el plato de cada día. Nergi aprendió a aceptar su existencia en un universo hostil, a pesar de que algo dentro de su ser le decía que este no era su sitio, ni la punta de una oxidada daga era su final.
Pasó el tiempo y consiguió sobrevivir apartándose de la muerte que le acechaba en cada esquina, a veces por resistencia, otras por agilidad y otras por pura casualidad. Kagedón no era ni fraternal ni cercano, e incluso podía decirse que odiaba al chico. Pero en un mundo así, el afecto era una quimera, y cualquier palabra o contacto que no llevaran a la muerte era lo más cercano al aprecio. Así, tras el exterminio y la invasión del territorio de otro clan conocido como los Rata Profundas, Nergi padeció una serie de experiencias que le impulsaron a buscar algo más que la existencia en túneles oscuros y cuevas húmedas. Trepó hasta la superficie y terminó encontrando un destacamento arqueológico de recuperación de reliquias del Adeptus Mechanicus, trabajando con denuedo sobre una extraña cápsula dorada. A pesar de su talento para el subterfugio, el pequeño se vio sorprendido por uno de los guardias servidores y comenzó así un mortal combate. Los disparos del rifle hicieron estallar los alrededores sin terminar de impactar en el pequeño, mientras éste, fruto de la desesperación del momento, saltó cuchillo en mano sobre su atacante, hiriéndole de muerte. El estruendo de la contienda atrajo al resto de la excavación, arrinconando finalmente a Nergi con intenciones letales. Pero inesperadamente, aquellas figuras revestidas de mecanismos y telas rojizas le dejaron escapar con el rifle en mano. Al volver con los suyos henchido de orgullo tras conseguir su primera muerte en combate, en vez de recibir finalmente su merecido nombre de caza, Kagedón le propinó una paliza. Y es que no tardó en identificar que a quien había matado era alguien del Adeptus Mechanicus y sabía lo que pasaría a continuación. Pronto las fuerzas de los tecnosacerdotes irrumpirían en la guarida del clan y los borrarían a todos de la existencia. Nergi, sin saberlo, había condenado a los saqueadores a un rápido final. Pero éste no se encontraba cabizbajo en el suelo como en tantas otras ocasiones había estado. Con rabia en los ojos y la daga firme en su mano, lanzó una mirada desafiante al que era de facto su padre adoptivo. Kagedón, sabiendo que el final de todo lo que le rodeaba estaba cerca, tomó una extraña decisión, posiblemente fruto de una mezcla de desesperación y abandono. Si Nergi quería su nombre de caza, él le permitiría hundirle la daga en su pecho. Sin pensarlo dos veces, el pequeño se lanzó con fuerza hundiendo el acero hasta el mango, hiriendo letalmente el corazón del caudillo. Mientras esto ocurría, temblores por toda la estancia sacudieron los cimientos de la cueva, desplomando enormes cascotes de piedra mientras máquinas tuneladoras, con la marca del engranaje y el cráneo, irrumpían con violencia. Las paredes se hundían, los suelos cedían y decenas de rocas se desplomaban, llevándose las vidas de la mayor parte de los saqueadores. En el centro de la escena, un padre se desplomaba mientras su hijo le retenía en sus brazos con una rabia impregnada de retazos de arrepentimiento. Así, en su último aliento, Kagedón le dio a Nergi su nombre de caza bañado en su propia sangre. El mundo se derrumbaba sobre él, pero ya no le importaba,
porque por fin ya conocía su nombre. En ese momento de eclosión cuasi mística, todas las experiencias de su vida le impactaron como una avalancha imparable, haciendo que todo cobrara sentido a pesar de no poder llegar a explicarlo. Todos los momentos de sufrimiento, de anhelo por una vida mejor, de deseo por ir a otros lugares, todos sus momentos de evasión ante la realidad, sus fantasías de mundos por explorar, sus miedos, sus odios, sus frustraciones, sus tristezas, todo colisionó con las nuevas experiencias de lucha por la supervivencia, de combatir, de matar y de aceptar una muerte inminente. La anárquica vorágine de su interior llegó a un punto que rompió algo dentro de lo más profundo de su ser, desencadenando un desconocido proceso a nivel genético que propició un violento cambio físico, lanzándole al suelo entre estertores de dolor. Durante el proceso tuvo una visión de un lugar que jamás había visto. Una alta montaña en cuya cima un trono dorado con un imponente hombre que le miraba fijamente, de cuyos labios salieron solo 3 palabras: Ya es hora. La legendaria y poderosa genética escondida dentro de Nergi inició una serie de cambios catastróficos en su cuerpo, ensanchando sus huesos, alargando sus músculos, creando nuevos órganos y aumentando sus capacidades en todos los sentidos. Cascotes de piedra le golpeaban al desprenderse de la estancia, pero el proceso ya era imparable. El niño, cuyo cuerpo se había negado a crecer, se expandió hasta obtener un aspecto completamente irreconocible. Y para cuando las fuerzas de los tecnosacerdotes terminaron por tomar la estancia, un enorme titán musculado emergió de entre los escombros. Agarró violentamente a uno de los servidores por el cuello y con un fuerte gesto de la mano le descoyuntó la columna, haciendo que cayera a plomo al suelo. El silencio se hizo en la estancia y solo una frase rompió la tensión del momento. Mi nombre es Horus. A pesar de su corta edad, Horus tenía un aspecto grande y desarrollado, muy por encima de lo que se esperaría de un hombre adulto. El Adeptus rápidamente entendió que tenían delante algo diferente, un ser que emanaba una presencia tan imponente que parecía tocada por la propia esencia del mismísimo Omnisia, sin saber lo cerca que estaban de tener razón. Así regresó al sistema solar junto con cientos de miles de cetonianos cuyos destinos acabarían en las genoforjas de Luna, mientras que para el hijo perdido del emperador le aguardaba una expectante Terra que anhelaba un reencuentro largamente esperado. Aterrizó en el Palacio de la Humanidad con gran fanfarria y se arrodilló ante la cuasi divina figura que una vez contempló en sus visiones, haciéndole el juramento de servirle obedientemente. El emperador, lleno de gozo, arropó a su primer hijo perdido, encargándose personalmente de su educación hasta la edad adulta. Durante los 30 primeros años de la Gran Cruzada solo estuvieron ellos dos, el padre dirigiendo la humanidad mientras que el hijo aprendiendo y honrándole con su servicio.
Al ser el único primarca que fue encontrado de tan joven, esto creó unos estrechos lazos entre ambos, que se traducirían en la profunda confianza que depositó el emperador sobre Horus a lo largo de toda su existencia. Quizás fue a causa de la providencia o de una mano oculta entre los pliegues de la existencia, que con la aparición de Horus todo encajó a la perfección. La 16ª Legión, siendo propietaria de la mayor parte de las genoforjas de Luna, disponía ahora de ingentes cantidades de reclutas para la producción de marines espaciales, reclutas que procedían de Cetonia, planeta natal de Horus. Y precisamente era esta legión la que había sido diseñada a partir del material genético del primarca. Así, la decisión más obvia y natural fue la de poner al frente de la 16ª a Horus, hecha a partir de su material genético y de las gentes con las que creció. Y es que una de las grandes verdades durante la Gran Cruzada era que el emperador enviaba a sus fieras a quebrar enemigos intratables o potenciales, concepto que echó raíces en la conciencia del recién nacido imperio, siendo la pacificación de Luna su fuente apócrifa. Así, la propia súplica de los vencidos selenitas dio sentido a un concepto que rondaba de manera subyacente: retira a tus lobos. Y la legión aceptó el epíteto con deleite. La cabeza del lobo se convirtió en el icono común entre ellos, siendo la conexión un tanto abstracta, ya que los verdaderos lobos se habían quedado relegados a existir como base genética para criar bestias de combate en Terra, pero a su vez eran un sinónimo de salvajismo controlado. Las pieles de tales depredadores cánidos potenciados denotaron cada vez más a menudo la posición de mando de los comandantes y oficiales de la legión. La 16ª no sería la única legión en portar un título de ese tipo y adoptar imágenes como símbolos personales, pero sí fue la primera. Eran los lobos del emperador. Horus sería el líder de la manada y Luna sería el lugar de nacimiento. De esta manera, el emperador bautizó a la 16ª como la Legión de los Lobos Lunares.